Hola a todos, mi nombre es Marilena Pedraza, tutora par del AIES renal para el periodo 2022-2. Hoy vamos a hablar un poco de embriología, anatomía e histología del riñón. ¿Listo? Estas son sus tres primeras clases, son un poquito densas, pero la idea es resumirles estas temáticas y pues darles aquellos puntos claves que necesitan para la vida y pues para el parcial. ¿Listo? Entonces, las referencias, como ya saben, pues libros. Esta que es la principal que les van a pasar pues para su clase de anatomía está asociada, pero pues ya la encuentran en el Drive. ¿Listo? Entonces, la introducción, hablando un poco de dónde o cuál es el origen de todo el sistema urinario. Para efectos prácticos vamos a decir que toda la vía urinaria nace o sale del mesodermo intermedio. ¿Listo? Hay unas excepciones, ya las vamos a ver, pero para efectos prácticos es eso. ¿Qué pasa? Inicia con la formación desde la semana 3 a la 4 más o menos con estas estructuras. Primero sale esta, luego esta y luego esta. ¿Listo? Y asimismo se expresan de cefálico, siendo los pronéfros los más cefálicos, y hacia caudal los metanéfros, como vemos acá. Entonces, cada una de estas forma estructuras diferentes de la vía urinaria, pero no lo hacen los pronéfros. Son los primeros que salen, pero involucionan, no queda ningún remanente embriológico. Pero son necesarios para que se empiecen a formar los mesonéfros inmediatamente abajo hacia caudal, como vemos acá. Ellos ya son importantes porque forman estructuras tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué pasa? Que forman los conductos mesonéfricos. Los conductos mesonéfricos van a dar origen a las siguientes estructuras: la pelvis, los cálices, las papilas y los conductos colectores. ¿Está bien? En los hombres vamos a encontrar una particularidad. ¿Cuál es esa? Que vamos a encontrar además el conducto de Wolff. El conducto de Wolff se forma en hombres y en mujeres, pero en los hombres permanece permeable por la cantidad de testosterona que tiene. Que esta vía aún tenga luz permite que se forme la vía espermática en los hombres. ¿Listo? Entonces, conducto mesonéfricos en ambos sexos y conducto de Wolff en hombres. ¿Listo? Hasta ahí formamos los conductos colectores. ¿De dónde salen entonces las verdaderas nefronas o la unidad funcional del riñón? De los metanefros, que completan pues su formación más o menos, pues hacia la semana 12 ya están funcionales, y es aquí donde vamos a anotar o vamos a hacer una aclaración. Necesitamos entonces que se unan estos dos sistemas, ¿listo? No podemos tener por acá nefronas y por acá conductos colectores, no, tenemos que hacer esa unión, ¿listo? Es así que nos vamos a empezar a conectar tanto por lo que vemos acá, ¿listo? Y es así que vamos a hablar un poco del sistema colector, que va a conectar el conducto mesonéfrico con el metanefro, la yema ureteral. ¿Listo? Va a hacer esa conexión y vamos a empezar a ver cómo a partir de acá vamos a formar túbulos colectores que van a irse uniendo a nuestras nefronas rudimentarias que nacen de las vesículas renales, y al final obtendremos una nefrona funcional con su respectiva salida hacia el conducto colector. ¿Está bien? Vamos a ver que hay una regulación molecular. ¿Cuál es el principal gen involucrado? El WNT1, que permite que el parénquima sea funcional. Muchos ya de pronto lo habrán escuchado, otros no, pero está relacionado con el tumor de Willis. La mutación del cromosoma 11, que es donde se encuentra este gen, va a generar un tumor propio de la infancia, más o menos desde los 5 años, pero puede presentarse desde más chiquito, incluso desde la vida embriológica, fetal, perdón. Vemos que se forma pues el tumor por una insuficiencia en este gen. ¿Cómo se regula? Tanto la proteína morfogénica ósea número 7 como el factor de crecimiento de fibroblasto número 2 se aseguran de que este gen se exprese. ¿Listo? Cualquiera de esas alteraciones podría generar en un síndrome clínico del tumor de Willis, como el síndrome Warburg o pues el propio tumor. Hablando ahora de lo que tenemos un poquito acá, que se encuentra en la secuencia de Potter, que es bien hablada o bien expresada de la agenesia renal bilateral, que se expresa con una triada que se compone de anuria, oligohidramios y pues una displasia pulmonar. ¿Por qué? Porque, como recordemos, el líquido amniótico está hecho en su mayoría de la orina del bebé. Y si el bebé no consume o no empieza a ingerir un poco de ese líquido amniótico, no va a ayudar a que sus pulmones se desarrollen. Y es aquí que expresamos tanto el oligohidramios como la displasia pulmonar. Ahora, vemos que el riñón está bien abajito, ¿listo? Vamos a ver que este
se encuentra hacia un nivel más elevado, más o menos hacia T2 en la cavidad abdominal. Entonces, ¿cómo se va a mover? Simplemente pues por el movimiento, como vemos antes era una curva, y cuando pues empieza a crecer el feto, vamos a ver simplemente el desplazamiento como consecuencia de ese crecimiento embriológico. ¿Qué pasa? Que encontramos varias dificultades. ¿Por qué? Porque a medida que ascienden los riñones se pueden encontrar con las arterias umbilicales y hacer un stop, ¿listo? No sube más de ahí. Si solo le sucede a uno, vamos a encontrar un riñón pélvico. Si le sucede a ambos, podríamos llegar a encontrar o dos riñones pélvicos o lo que es el riñón en herradura. ¿Qué pasa con el riñón en herradura? Que vamos normal, pero nos encontramos a las arterias umbilicales y frenan a ambos riñones. Pero resulta que durante ese freno, los dos polos inferiores quedaron muy juntitos. Entonces, ¿qué hacen? Se fusionan. ¿Listo? Y quedan así como una herradura. Por lo general están abajo de la arteria mesentérica inferior, porque como vemos, hace como pinza y también lo mismo impide que suban. Y los vamos a encontrar así por debajo de la arteria mesentérica inferior. Como les dije, puede haber incluso problemas ahora con la yema ureteral, que se puede llegar a dividir y hay una duplicación del ureter, se puede llegar a fusionar hacia distal también o simplemente ser dos independientes, ¿listo? Y conectarse con la vejiga de manera independiente. Ok, ¿qué va a pasar entonces ahora de manera macroscópica con el riñón? Encontramos que es un órgano par, es retroperitoneal y va a estar, como les dije, hacia nivel de T12, hacia L3, pero esto del riñón izquierdo. ¿Qué pasa con el derecho? Que vamos a estar ejerciendo una presión por el hígado y vamos a bajar todo hacia un nivel. Bueno, como ya vimos en la cavidad abdominal, de manera macroscópica, ¿qué vamos a encontrar en nuestro riñón? Vamos a encontrar una cápsula, que es aquello que lo rodea, una corteza, estas estructuras que vemos acá, que son pirámides, y esto que es la pelvis renal, que se va a continuar con el ureter. De pirámides vamos a encontrar más o menos de 8 a 10, y esto va a terminar con el recorrido normal que todos conocemos de riñón, ureter, vejiga y uretra. ¿Listo? Bueno, viendo eso, vamos a ver qué sostiene al riñón en su sitio. No tiene una unión fija, no tiene ligamentos, músculos, etcétera. No. ¿Qué pasa? Está unido con fascia y grasa. Vamos a encontrar dos de estas fascias. La fascia prerrenal, que vamos a ver aquí, que es la más cerquita al riñón. ¿Listo? Y esto va a estar cubierto de grasa, que es la grasa perirrenal alrededor del riñón. Vamos a encontrar una segunda fascia, que es la fascia retrorrenal, como vemos, sí está atrás del riñón, incluso hace el contacto con el psoas, con el cuadrado lumbar, etc. Y atrás de esa fascia vamos a encontrar la grasa o el cuerpo o el origen eh, de lo que es la grasa pararrenal, que es esta. Bueno, conociendo ya un poco y familiarizados con el riñón, vamos a ver las 7 funciones del riñón. ¿Cuáles son esas 7 funciones del riñón? La que nosotros siempre conocemos, la eliminación de toxinas, también con la regulación ácido-base, que ya vamos a ver qué células se encargan de esto más o menos, y la regulación de la tensión arterial, que viene siendo pues por el eje renina-angiotensina-aldosterona que ya todos conocemos, la gluconeogénesis, incluso hay glucopatía en pacientes con enfermedad renal crónica, una regulación del agua y los electrolitos, como ya sabemos, los diuréticos que todos conocemos ya en este punto de la carrera, y los electrolitos, manejo del sodio, potasio, incluso magnesio, ¿listo? La eritropoyesis por la producción de eritropoyetina y su papel en la formación de glóbulos rojos. Y por último, la hidroxilación de la vitamina D. ¿Qué pasa con la hidroxilación de la vitamina D? Que asume al riñón como un componente bastante importante en la regulación del metabolismo óseo. ¿Listo? Ahora, ¿qué relaciones tenemos? Primero, con las relaciones. ¿Qué va a estar rodeando ese riñón? Encontramos una vista anterior y una vista posterior. Pasando a la vista anterior primero, vamos a ver que se diferencia en izquierda y derecha. Hacia la derecha, por supuesto, como siempre, el hígado, la flexura cólica derecha, el duodeno y pues contacto con asas yeyunales, como ocurre también a la izquierda, pero encontramos a su diferencia el estómago, el vaso, el páncreas y el colon descendente. Hacia atrás es algo muchísimo más muscular, como ustedes lo pueden notar, el psoas, el cuadro lumbar y el transverso del abdomen. Eso compone las relaciones. ¿Qué pasa con los segmentos? Los segmentos están divididos de acuerdo a la irrigación del tejido. Como vemos y sabemos, estos tienen irrigación por parte de la arteria renal, ramas de la aorta. Estas ramas de la aorta, de ellas, la arteria derecha es más larga por su ubicación respecto a la aorta y nada más.
Lo mismo va a pasar con la vena, que tiene que hacer un recorrido mucho más largo para llegar hasta la cava. Igual que en el pulmón, como vimos el semestre pasado, también tenemos un hilio renal. Y de ahí entra el pedículo renal, que compone toda esa como vaina que va a entrar al hilio renal. ¿Listo? Que va a hacer contacto con el parénquima, que vemos, y de anterior a posterior. Como siempre, las venas más hacia anterior tiene sentido. Si algo se daña, mejor que se rompa una vena y no una arteria. Entonces, primero la vena, luego la arteria y por último el órgano, que es el ureter. ¿Listo? Eso por parte de las relaciones y del pedículo renal. ¿Qué pasa? Entra la arteria renal y esta se va a dividir en anterior y posterior. De estas van a ser las segmentarias. Y es aquí que les digo que está relacionado con los segmentos. Los segmentos están dados por la irrigación del riñón. Acá los van a encontrar, pues no es tan necesario que se los aprendan, pero sí que es por parte de un componente de irrigación. Las arterias segmentarias van a dar paso a las interlobares y, como dice acá, van entre las pirámides y por las columnas renales. Entonces van entrando así, ¿sí? Por aquí, porque estas son las columnas. Esta es una columna y justo acá, pasando la arteria interlobar. ¿Qué pasa con esto? Que va a dar un giro acá por la base de la pirámide, ¿listo? Y es aquí que vamos a encontrar la formación de la arcuata, la arteria arcuata. Y ellas van a seguir su recorrido y van a terminar formando interlobulillares, que van a subir por toda la corteza, ¿listo? Subiendo por toda la corteza vamos a encontrar entonces que de ellas sí van a salir lo que son las arteriolas aferentes, el glomérulo y las eferentes, ¿listo? Más o menos así se va a continuar todo el trayecto. Aferente, glomérulo, eferente. ¿Qué pasa y cómo va a continuar el sistema? Va a continuar según el tipo de nefrona que estemos hablando. Ya vamos a profundizar un poco más de eso, pero vamos a diferenciarlas en dos grandes grupos principalmente. Lo que son las corticales y las yuxtaglomerulares. Iniciando por las corticales, son las que vemos acá. La mayor diferencia es que tienen un asa de Gele muy cortica. No llegan tan abajo en la pirámide como vemos acá. ¿Listo? Estas corticales van a generar los corticales peritubulares. ¿Listo? ¿Qué son estos? Estos capilares que ustedes ven acá. Esta red capilar y va a terminar en las venas estrelladas que ustedes ven acá, que están más hacia la corteza. Y con lo mismo hacia las venas interlobulares. Van a terminar drenando acá las estrelladas. ¿Listo? Eso por el camino de las corticales. ¿Qué pasa con las yuxtaglomerulares? Que son nuestro otro tipo de nefrona. Este otro tipo de nefrona, como vemos, es muchísimo más larga, una asa de Gele mucho más larga. Y esta está conectada con los vasos rectos, que ustedes van a ver durante todo el año, están muy relacionados con los procesos de reabsorción, filtración, de concentración de la orina, con el feedback tubulo glomerular, etc. ¿Listo? Como vemos, acá está la red de vasos rectos, que va a terminar pues alimentando a las yuxtaglomerulares y de acá van a drenar hacia la vénula recta. La arteria arcuata que ustedes ven acá va a conectar estos dos sistemas, tanto las interlobulillares como lo que son los rectos, y va a hacer el drenaje siguiendo el mismo camino que las arterias. Entonces, arcuata, interlobares, segmentarias y vena renal. ¿Listo? Y así terminamos lo que es la irrigación. Vamos a entrar un poco a hablar de la histología, iniciando por lo más, entre comillas, externo, sin pues descartar la cápsula que podemos ver acá, por ejemplo, en esta placa histológica, la vamos a ver justo aquí. ¿Listo? Vamos a encontrar entonces que la corteza va a tener esta distribución toda curiosa. En la placa vamos a ver que tiene laberintos corticales y rayos medulares. Y están justo acá señalados, como vemos, los laberintos corticales que van a contener los corpúsculos renales, que es decir, pues el glomérulo, vemos acá un glomérulo, otro glomérulo, y los túbulos contorneados. Todo lo contorneado va a ir acá, ¿listo? En el laberinto cortical. Y los rayos medulares van a contener todo lo que sea recto, ¿listo? Acá no va a haber glomérulos, simplemente rectos en un mismo sentido, muy bonito, muy organizado. Como lo vemos, lo contorneado y lo recto.
Vamos a pasar entonces a hablar un poco de cuáles son esos túbulos, cómo así que hay algunos rectos, otros son contorneados, qué con eso. ¿Listo? Entonces analizamos primero lo que es la pirámide, la médula o pirámide que vamos a hablar, médula igual pirámide, etcétera, y viceversa. ¿Listo? Vamos a encontrar dos partes de esa médula, pero hacia macroscópico, que es la área cribosa, hacia acá, hacia donde drena el conducto colector, la papila y la base. Eso es a nivel macroscópico. A nivel microscópico vamos a encontrar la médula externa, la médula interna, y la médula externa va a tener dos divisiones, la franja externa y la franja interna. ¿Qué es importante acá? Que las corticales, las chiquitas, las corticas que vimos acá, van a llegar hasta la médula externa, hasta la franja interna, ¿listo? Y eso haría una nefrona cortical. Y ese sería pues nuestro primer tipo de nefrona. Aquí están las yuxtaglomerulares y como les dije, tienen otra función. ¿Cuál es su función? Concentrar la orina. Por ejemplo, los camellos tienen muchísimas más nefronas yuxtaglomerulares. Eso quiere decir que pueden concentrar más la orina, reabsorber mucha más agua. Nosotros no, nuestra orina es mucho más diluida, contiene mucha más agua, perdemos mucha más agua porque tenemos muchos más nefronas corticales. Si tuviéramos muchas más yuxtaglomerulares, podríamos conservar más agua en el cuerpo y aguantar más o ser más resistente a lo que es la deshidratación. También encontramos las mediocorticales, que pues es un punto intermedio entre ambas, no tiene mucha ciencia. Pero vamos a ver entonces cada uno de estos pasos, ¿sí? ¿Qué está pasando con lo que viene siendo eh, lo de los túbulos, que yo dije contorneados, rectos, ¿qué es eso? Encontramos de primerazo el corpúsculo renal, que es el corpúsculo renal, se va a componer del glomérulo y la cápsula de Bowman, tanto los vasos como lo que es el componente como de tejido, ¿listo? El glomérulo, los vasitos, cápsula de Bowman, como el tejido alrededor, ¿listo? Este se va a continuar con lo que es el contorneado proximal. ¿Qué es el que busca? Contorneado proximal. Luego el recto proximal, seguido de el asa descendente delgada, el asa ascendente delgada de Henle y una porción gruesa. ¿Listo? Una rama gruesa ascendente del asa de Henle. Todo esto es el asa de Henle. ¿Listo? Posterior al asa de Henle podremos encontrar la estructura de la mácula densa. ¿Qué compone la estructura de la mácula densa? Tanto una porción del contorneado distal como una porción de lo que es el corpúsculo renal. ¿Sí? Está justo acá. Todo esto. Esto hace conexión. ¿Está bien? Entonces, eso es la mácula densa. Se continúa con lo que es el contorneado distal y posterior el túbulo colector y el colector cortical, que va bajando acá y drena en lo que es la lámina cribosa de la papila. Continuamos. Entonces, ya vimos lo que son los túbulos, ya vimos un poco de la corteza. Vamos a ver más de cerca el glomérulo. ¿Listo? ¿Qué pasa con el glomérulo? Aquí vamos a encontrar dos grandes aparatos, el de filtración y el yuxtaglomerular. Vamos a hablar un poco primero del de filtración. Estos son sus componentes: endotelio glomerular, membrana basal, capa visceral de la cápsula de Bowman, que se divide en dos. Y de manera especial, la capa visceral de la cápsula de Bowman es la que tiene podocitas. ¿Listo? De la yuxtaglomerular encontramos células yuxtaglomerulares o granulares, las células mesangiales y la mácula densa. Ampliando un poco la visión, ambos quedan en el glomérulo. Acá encontramos, por ejemplo, la mácula densa, que hace parte del aparato yuxtaglomerular, pero vamos a encontrar un polo vascular y un polo urinario. ¿Listo? El polo vascular, donde va a entrar la arteria aferente y la arteria eferente para formar el glomérulo, va a suceder el filtrado, va a pasar acá y va a continuarse por los túbulos. ¿Listo? Hacia el polo urinario. Eso por ese lado. Hablando entonces del aparato de filtración, vamos a encontrar sus tres componentes: el endotelio glomerular, que es el endotelio fenestrado, es decir, que va a
permitir pasar moléculas, como vemos acá, pequeños hoyitos, aquaporina 1 para que pase agua. La membrana basal, que va a ser la barrera y lo más importante, lo que nos va a permitir que esto sea una verdadera barrera de filtración, que contiene colágeno tipo 4, como todas nuestras membranas basales en el cuerpo, y el heparansulfato. ¿Qué pasa con el heparansulfato? Que es bastante negativo. Y lo negativo se repele, ¿cierto? Entonces, ¿qué es negativo en el cuerpo? Las proteínas. Entonces, el heparansulfato, la cantidad tan exorbitante que hay acá, la repele y prevé que eso no se vaya a filtrar. ¿Listo? Entonces, no se filtran proteínas o partículas negativas debido a el heparansulfato. También vamos a encontrar la capa visceral de la cápsula de Bowman y, como les dije, los podocitos, que son estas celulitas que están rodeando la membrana basal. ¿Ok? Estas tienen pequeñas como pasitos. ¿Listo? Los podocitos me recuerda a pie. Entonces, los pies tienen pequeños piecitos que se unen y entre ellos van a ver o van a encontrarse lo que son los diafragmas de filtración. ¿Listo? Que además de componernos pues una barrera física, es donde vamos a encontrar una proteína muy importante. ¿Listo? Vamos a hacer un zoom a todo esto. Haciendo el repaso, pues vemos los fenestrados, la membrana basal y pues los pocitos y el diafragma de filtración, cada una de las capas, la membrana basal glomerular, en la capa 2 está el colágeno, en la capa 3 el heparansulfato, y vemos que están las adaptaciones de los pocitos, que básicamente son los mismos pedicelos. Vemos acá pedicelos, hay un montón de proteínas acá, pero como vemos la que los une esta es la nefrina. Si hay mutaciones en la nefrina, quiere decir que podríamos empezar a pasar moléculas que no queremos. ¿Cuáles son esas moléculas que no queremos? Proteínas. Y generamos una gran pérdida de proteínas. Y básicamente eso es el síndrome nefrótico que vamos a ampliar durante todo este mes. ¿Listo? Habiendo terminado el aparato de filtración, vamos a hablar del aparato yuxtaglomerular. Sus tres componentes, mesangio, mácula densa, células granulares o yuxtaglomerulares. Iniciando desde el mesangio es un componente más de sostén, como vemos acá, pero encontramos las células LASI. Las células LASI se encargan de la fagocitosis y endocitosis. Secretan L1 y prostaglandinas y pues más o menos factores de inflamación. Y es aquí que nosotros podemos encontrar que si se estimulan, llegan a generar pues lo que es la expansión mesangial y pues cambios histológicos que nos pueden ayudar a diferenciar patologías. ¿Listo? Sobre la mácula densa se encarga pues como ya vimos el túbulo contorneado distal y pues se encarga del feedback túbulo glomerular y sensa lo que es la cantidad de sodio urinario o lo que vamos a excretar. Y todo este tema lo vamos a ampliar un poco en tutorías siguientes. Las células granulares hacen la síntesis y secreción de renina. Como vemos, estos están conectados. ¿Listo? Están aquí al ladito. Entonces, no podemos hacer todo el censo de sodio para que no hagamos nada con eso. La mácula densa va a dar órdenes a las células granulares y las células granulares pueden iniciar la secreción de renina y también pues contraerse para generar una resistencia a la arteriola aferente que vamos a ampliar un poco en la tutoría de flujo y pues fisiología renal. Siguiendo un poco, ¿qué otro tipo de células nos interesan a nivel como histológico, más allá de lo que puede hacer toda la función tubular, que también vamos a ampliar en un futuro? Es los túbulos colectores, que los túbulos colectores es donde va a suceder lo que les hablé de la regulación ácido-base. Vamos a encontrar dos tipos de células, las células oscuras, las células claras. Esto simplemente por cómo se tiñen en los plaques histológicos, no hay una manera como específica o algo así, pero sí vamos a ver que estas están un poquito más punteadas. ¿Qué pasa porque estén punteadas? Es por la diferencia de trabajos que realizan. Estas, las oscuras, tienen más mitocondrias, las lisas no tanto. ¿Qué pasa con las claras? Entonces, las claras tienen otra función, digámoslo así, es una función endocrina, entre comillas. Van a censar lo que son los niveles de ADH, es decir, van a terminar generando la expresión de acuaporinas y van a tener receptores para la aldosterona, es decir, para mineralocorticoides. ¿Listo? ¿Dónde van a actuar? Pues espironolactona y pues nuestros diuréticos que dependen de la vía de los mineralocorticoides.
Ahora, ¿qué pasa con las oscuras o las células intercaladas? Se dividen en dos, tipo A y tipo B. Las tipo A van a secretar activamente, es decir, con ATP, como les dije, necesitan más mitocondrias por esta función. Van a sacar del cuerpo hidrogeniones y van a meter, pues, bicarbonato. Contrario a las células tipo B, que tienen exactamente el mismo sistema, pero volteado. Es decir, van a meter hidrogeniones y van a sacar bicarbonato. Por esa misma razón, nosotros tenemos más intercaladas tipo A para que podamos sacar más hidrogeniones y pues no hacer tan ácida la sangre. Vamos a alcalinizarla por medio de las células tipo A. Eso cerrando lo que es la histología del riñón. Pasamos a los últimos componentes. Vejiga y ureter. ¿Listo? Entonces, hablando primero de qué recubre todo esto, hablamos o hacemos un inciso para recordar el urotelio que nace desde los cálices hasta el segmento inicial de la uretra. ¿Listo? ¿Qué pasa? Esta tiene tres capas, que es primero la mucosa, la muscular y la adventicia. La mucosa a su vez tiene tres capas, que son pues las primeras, las células que de pronto ustedes sí se acordarán, que son las células en sombrilla o las células en cúpula que tienen la capacidad de estirarse completamente para así hacer más grande como la capacidad de que podamos almacenar la orina. Esto se logra por vesículas fusiformes que se desplazan hacia pues la región apical a las regiones en bisagra, haciendo pues símil de placas ureteliales, y es así que vamos a poder eh, conseguir un mayor espacio en toda la vía urinaria. ¿Qué vamos a notar también? Lo que es la capa intermedia, que son células que están conectadas a las células de cúpula y van a poder acomodarse respecto a si están contraídas o relajadas estas células. Y pues unas células como basales o adventicias también, que van a ser las células madre uroteliales. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos un desgarro, un daño en la vía urinaria, pues entonces podríamos llegar a lesionar estas células y es aquí que nosotros podemos llegar a regenerarlas. Tenemos una capa muscular que cambia un poco en el ureter, que vamos a ver que a manera general tiene dos capas, una longitudinal y una circular que es más interna. Sin embargo, en el ureter tenemos una longitudinal interna, una circular en el medio y una longitudinal externa. Le sumamos una capa longitudinal y por último, pues una capa adventicia. Eso por el lado de la histología. Continuando hablando del ureter, vamos a encontrar qué es lo más importante de él. Como vemos, está bastante relacionado con la patología de los cálculos de la ureterolitiasis, ¿listo? Y que cabe señalar de acá lo que son las estrecheces fisiológicas. Yo las tengo, ustedes las tienen, ustedes las pueden encontrar, que son disminuciones del calibre fisiológicas por el recorrido de todo el ureter, que es bastante largo, como ustedes ya saben, puede llegar a medir hasta 30 centímetros en los adultos. Eso quiere decir que en estos espacios en donde disminuye el calibre es más probable que se quede estancado una de esas piedritas, uno de esos cálculos, y los vamos a poder encontrar acá. Como lo vemos, y acá lo señalo, encontramos la primera, la piel ureteral o la piel calicial, que está saliendo del cáliz hacia la pelvis renal, justo aquí como la pueden ver. La segunda, cuando se entrecruza con la arteria ilíaca externa. Y la tercera, cuando va a entrar a la vejiga. ¿Listo? Estas son las tres estrecheces donde nosotros vamos a poder encontrar lo que es un calio. Pasando ahora sí a la vejiga, esta puede ser pélvica o abdominal. Cuando abdominal, cuando está llena y pues en los adultos vemos el hallazgo de lo que es el globo vesical que se pues, siente cuando está llena, cuando hay retención urinaria, y en los niños que es fisiológicamente abdominal, pero pues con el crecimiento desciende a la cavidad pélvica y tiene como función almacenar la orina. ¿Listo? Entonces, continuamos con la vejiga y el ureter. Entonces, hablando de la vejiga, esta es una víscera hueca, muscular, pélvica o abdominal, como ya vimos, de lo que depende. Y vamos a regresarnos entonces a cómo se forma o qué se forma de acá. Vemos que aproximadamente en la cuarta semana
nosotros seguimos conservando lo que es la cloaca, como vimos que conecta tanto el sistema urinario como el sistema gastrointestinal con su final en el ano. Sin embargo, esta se tiene que dividir y se divide tanto en el seno urogenital primitivo como en el conducto o ano rectal, que lo divide el tabique urorectal. Esta partecita que se está formando acá, que al final va a servir de inserción para los músculos pues del piso pélvico, que va a terminar formando el cuerpo del perine. Y es así que pues podríamos insertar gran cantidad de músculos. Esto lo van a ampliar, o todo lo que es el piso pélvico lo van a ampliar en su área siguiente, que es gineco, pero pues acá se los mencionamos. Siguiendo entonces con lo que es lo que nos compete el seno urogenital primitivo, este, como vemos acá, va a terminar conectando con la vejiga. ¿Listo? Este se va a dilatar y hacia superior formará la vejiga y hacia inferior la uretra. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces con la vejiga? Como vemos acá, también está comunicada con esta estructura que es la alantoides. ¿Listo? Una vez pues queda formada como la vejiga, va a haber esta comunicación que va a asumir el nombre de uraco. Eso va a terminar cerrándose, obliterando y va a formar lo que es el ligamento umbilical medio en los adultos, que es un remanente embriológico del uraco. ¿Puede haber malformaciones? Sí. Puede formarse un quiste, no puede cerrarse bien o puede ser incluso una fístula. ¿Qué más hay en la formación de la embriología de este sitio? Que son las glándulas. Las glándulas prostáticas van a nacer de las yemas ureterales. ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo, acá, que ya está un poquito más formado de lo que les hablé, el conducto deferente que viene del conducto de Wolff, la vesícula seminal y acá la glándula prostática que está siendo formada de lo que es los remanentes de las yemas de la uretra. Hablando entonces de la anatomía que vamos a encontrar, vamos a ver que las relaciones son diferentes tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre va a estar relacionado con el recto y en la mujer con la parte anterior del útero, ¿listo? Lo que es la vejiga. Vamos a ver que hacia posterior vamos a encontrar lo que es el paso de los conductos deferentes y esto en cirugía es bastante importante porque si vamos a cortar algo o a realizar alguna intervención tenemos que tener en cuenta de que acá pasan los conductos deferentes. Siguiendo con los componentes de la vejiga, vamos a encontrar lo que viene siendo dos grandes estructuras que son el trígono, esto triangular que ven acá, ¡pum!, que es liso, que está recubierto también por una capa de epitelio, eso quiere decir pues de origen ectodérmico, y pues una capa del detrusor. ¿Qué pasa acá? Que en ambos vértices vamos a entrar o observar la entrada del orificio ureteral, que es donde van a drenar pues los uréteres hacia la vejiga y pues en un componente de almacenaje. Alrededor de estos pues hay un esfínter que controla también el reflujo. Eso quiere decir que no se vaya orina hacia los uretres, no haya un reflujo y los pueda producir ya sea una infección, una hidronefrosis, problemas mecánicos, etc. Eso por el trígono, ¿listo? ¿Qué pasa además de que es liso? Todas las demás paredes de la vejiga urinaria son trabeculadas. ¿Por qué? Por los componentes musculares que componen. ¿Cuál es ese componente muscular? El detrusor, que es uno de los dos grandes músculos que nos interesan en el nivel o para entender la mecánica de la micción. Vamos a entender que este en su mayoría está inervado por un componente parasimpático. Eso quiere decir que el detrusor se estimula con señales parasimpáticas, pero el esfínter interno, el que se encuentra aquí, es inhibido. Cuando vamos a orinar, tenemos una estimulación parasimpática, la vejiga se contrae, acá se relaja y se abre y permite el paso de la orina. Justo lo contrario que sucede con el simpático. ¿Qué pasa con el simpático? Que estimula el esfínter interno, eso quiere decir que evita lo que es la orina y adicional, como vemos acá, debido
a el componente en los hombres de la eyaculación, también lo estimula y eso permite que cuando vayan a eyacular se contraiga el esfínter interno y no haya un reflujo de líquido seminal hacia la vejiga. Encontramos dos grandes partes, lo que es la distensión y el dolor, que se componen de vías diferentes. La distensión está más sentida por fibras parasimpáticas y el dolor por fibras simpáticas, que se transmite por el tracto espinotalámico lateral, y lo que es la sensación de distensión por la columna posterior de la médula espinal. Eso por esa parte, para entender la fisiología de la micción. Por parte de la uretra femenina, que vamos a hacer ahora las aclaraciones, no hay tantos componentes, pero sí vamos a hacer énfasis en que es un factor de riesgo. Como factor de riesgo, vemos acá el tamaño. Es aproximadamente 4 a 5 a 6 y está más o menos a 2.5 centímetros posterior inferior al clítoris y muy cerca del vestíbulo vaginal. Eso quiere decir que uno está muy expuesto a infecciones y dos, pues el tracto hacia la vejiga es muchísimo más corto, lo que predispone mucho más a las infecciones urinarias a las mujeres. Y es por eso que nosotros les indicamos que se limpien de adelante hacia atrás para evitar la translocación de bacterias, pues están mucho más expuestas, ¿listo? Eso por decir de lo que es la uretra femenina, no tiene mucha ciencia, no hay tantas porciones como en la masculina. Y pues adicional, sobre el piso pélvico, todo eso lo van a ampliar en su siguiente AYAS, que es el de ginecología. Hablando entonces de la uretra masculina, sí vamos a encontrar diferentes porciones. Vemos acá esta imagen, encontramos el trígono, los edificios para los uréteres, las fibras trabeculadas que ya habíamos visto, y vemos que la uretra tiene 4 grandes porciones. Una porción intramural o preprostática que vemos acá, una porción prostática que va a pasar por la uretra, donde se va a juntar con los conductos eyaculadores y las glándulas que vemos acá. Adicional, la membranosa o intermedia, que es cuando ya salimos de la próstata, que es bien chiquita, que se va a encontrar con las glándulas bulboureterales, que igualmente pues están en la mujer. Y por último, la esponjosa o la peniana, que se va a dividir igualmente en grandes partes. Muchas veces a ustedes les dicen o les van a decir que es la peniana, la vulvar, la membranosa, la prostática y la intravulvar. No se confundan, es la misma clasificación, muchas veces lo usan así. Que sí queda claro que hasta anterior es la esponjosa o la peniana. La peniana es toda la anterior y la posterior, y esto pues es importante más o menos cuando tratamos trauma uretral, ya sea por trauma, manipulación de la vía urinaria, etc. Pero pues para eso. Estas son las 4 porciones de la uretra, es pregunta clásica, y se las pueden decir anterior o posterior, y ya luego podríamos ampliar un poco en esos conceptos. Y ambas terminan en el meato urinario. ¿Qué pasa acá? Que igual la uretra está recubierta por dos cuerpos, los cavernosos más internos y los esponjosos pues más externos, que encontramos en el hombre. Y esos serían pues los conceptos claros que me gustaría que se llevaran a la casa. Listo, muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan sobre los conceptos básicos, aquí estaré. Y pues bienvenidos hasta ellos. Muchas gracias.